Usted nos acompaña hoy por primera vez o recientemente. El año pasado iniciamos un curso de ética cristiana. Por supuesto, un curso de ética cristiana no puede estar completo sin estudiar los 10 mandamientos que el Señor nos ha dado. Entonces, este fundamento, obviamente ya parto de él, ¿verdad? Ya es como una suposición de la que partimos, es decir, la ley de Dios, Él la dejó para su pueblo. Entonces, si alguno desea repasar las lecciones anteriores, ahí están disponibles, o si desean el material o tienen consultas, pueden hacerlas llegar. Entonces, como parte del estudio, estamos ahora en el segundo mandamiento, el cual nos recuerda acerca de la adoración a Dios, como un hermano me volvió a hacer la consulta. Bueno, realmente cuando vemos el primer y segundo mandamiento son muy parecidos, pero podemos decir que hay una distinción de énfasis. El primer mandamiento nos habla de esa exclusividad, de esa lealtad solamente debida al Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí, solo Jehová es nuestro Dios. Y el segundo mandamiento tiene que ver, o hay un énfasis en la adoración al Señor, cómo este Dios tiene que ser adorado. Pero sin duda, ¿verdad? Hay cierto traslape cuando pasamos del primero al segundo respecto a la idolatría. Pero lo que pasa es que no toda idolatría, ¿verdad?, se trata de estatuas, de figuras, de retratos. Y Dios ha sido bastante claro de que Él ha dicho que no hagamos imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Para qué? Para no inclinarnos a ellas ni honrarlas, no rendirles culto. Y para ello el Señor también anexó unas razones. Vimos en primer lugar esa soberanía de Dios, porque Él dice: yo soy Jehová tu Dios fuerte. También porque Dios es celoso, Él tiene un celo por su pueblo, Él es como un marido, ¿verdad?, para su pueblo, y no es indiferente cuando su pueblo está coqueteando con el pecado, con los ídolos, cualquiera que sea en la forma de estos. Entonces tiene un celo por nosotros, es decir, quien se mete con el pueblo del Señor está contra el Señor, pero también es celoso de nosotros. O sea, Él espera de nosotros que solamente le amemos a Él. También es un Dios justo, porque Él castiga, Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Como vimos, los idólatras son aborrecedores de sus hijos. Aquellos que no crían a sus hijos en el temor del Señor están poniendo para ellos condiciones también para vivir vidas que no le honren. Por supuesto, el Señor, que es grande en misericordia, que es ahora lo que estamos viendo acá, Él salva a muchos que tienen padres incrédulos. El asunto aquí es esa generalidad. El Señor dice: aquellos que no me sirven, ¿verdad?, están trayendo consecuencias no solamente para ellos, sino también para sus hijos. Ahora, cada uno es responsable por su pecado. Sin embargo, como uno viva, tiene consecuencias directas sobre los hijos, y de esto todo padre puede dar testimonio de que es así. Uno ve cosas en los hijos y primeramente hay que volver la mirada para uno y decir: ¿será eso un reflejo de lo que yo le estoy enseñando, del ejemplo que ve en mí? Muy bien, pero nuestro Dios es misericordioso. Si Él visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación, Él dice que Él hace misericordia a millares, sobre miles. Grande es Dios en misericordia. Ahora, yo finalicé, ¿verdad?, el domingo pasado, pues diciendo qué es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Porque el Señor dice que Él hace misericordia a los que me aman y guarden mis mandamientos. ¿Es acaso una misericordia condicional? Ámeme y yo le muestro misericordia. No es que la misericordia es siempre inmerecida, es un favor de parte del Señor que no merecemos. Bueno, realmente el Señor hace llover sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. Pero la misericordia que tenemos aquí particularmente es un término que aparece con frecuencia en las Escrituras. Es el Gesed o el Chesed de Dios. Es una misericordia pactual. Cuesta con una sola palabra transmitir todo el sentido en español. Por eso a veces se dice que es la misericordia fiel, la misericordia pactual del Señor. Ese amor siempre en términos del pacto. Entonces el Señor sí se está comprometiendo a mostrar misericordia.
Pero ¿qué resulta? Que aquellos con los que Él muestra misericordia son los que también le aman y guardan sus mandamientos. ¿Es que acaso mi obediencia me hace merecedor de ella? No, pero precisamente porque Dios es misericordioso, es que Él no solamente nos dice que le obedezcamos, sino que es abundante en bendición para su pueblo, en darles de verdad a ellos de su gracia. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta con la misericordia del Señor. Veamos entonces que servirle a Él y rendirle el culto como es debido, entonces tiene promesas asociadas. Esta promesa de misericordia. Ahora, es una promesa más general, porque como veremos cuando lleguemos a ese mandamiento, Pablo habla del honrar a padre y madre como el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Entonces, aquí sin duda hay una promesa de misericordia, pero es una promesa general. Pero como veremos, el honrar a padre y madre es más específico, que tiene asociado, ¿verdad?, una promesa. Ya luego la estudiaremos. Ahora sí, el uso de imágenes es la aplicación directa o estrecha del segundo mandamiento. Debería ser claro que nosotros no deberíamos tener, donde sea que nos reunamos, un lugar lleno de imágenes como viéndolas como útiles o un auxilio para nosotros rendir culto al Señor. Pero hay aplicaciones todavía más amplias. ¿Recuerdan lo que vimos de las imágenes mentales? Es que ¿acaso ni siquiera puedo yo tener una idea de ciertos pasajes de la Escritura o de cómo pudo haber sido la apariencia de Cristo? Entonces vamos a contestar primero esa pregunta. ¿Son realmente todas las imágenes prohibidas? ¿Qué de los cuadros o retratos de Cristo, de las Biblias para niños, de lo que llamamos el portal o el pasito o de las películas? Todo eso hay que preguntárselo. De nuevo, porque es un curso no solamente de los 10 mandamientos, es de la ética cristiana. Constantemente yo tengo que tomar decisiones. Yo no puedo simplemente ignorarlas o darlas como por hecho que eso, bueno, eso pasa. Hay quienes ponen su portal, hay quienes no, hay quienes ven películas de Cristo, hay quienes no, pero ¿cuáles son las razones detrás de ello? Yo debo tener seguridad de que estoy tomando decisiones según la palabra de Dios, que es nuestra norma por excelencia. Entonces, ¿qué pasó primero en los días de Israel? Como vimos, el Señor, el día que entregó la ley, Él les dijo, cuídense, ¿verdad? Porque el día que yo me manifesté, ninguna figura visteis. Entonces, a lo largo de la historia de la redención, nosotros vemos que sí, Dios ha hecho o se ha dado a conocer de muchas maneras, como dice Hebreos, se reveló de muchas maneras, pero particularmente cuando entregó la ley, Él les dice, ese día ninguna figura vieron. Pero por ejemplo, este mismo Dios, ¿verdad?, que en Éxodo 20, versículos 4 al 6, dice que no hagamos imágenes. Si nosotros vamos unos capítulos más adelante, en Éxodo 25, pide que se hagan unos querubines. Vamos a Éxodo 25, por ejemplo. Aquí se nos dan varios elementos del mobiliario, inicialmente del tabernáculo, ¿verdad? Recuerden que el arca estaba en una tienda inicialmente, luego ya en los días de David y de Salomón se hacen los preparativos para construir el templo en Jerusalén. Pero inicialmente estaba en una tienda, pero aún así no simplemente era una tienda sin nada más. Vean lo que leemos en Éxodo 25, versículo 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás 2 querubines en sus 2 extremos, y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Entonces tenemos 2 figuras angelicales. ¿Cómo podían ser ellos? Bueno, no tenemos toda la descripción. Obviamente a Moisés, como vamos a ver, a él sí se le mostró el diseño. Algunos sospechan que puede haber sido igual alguna especie de figura humana con alas, ¿verdad? Porque vemos que ellos se pueden tapar. Pero el punto es, no te harás imágenes, hágase 2 querubines. Claramente nuestro Dios no se puede estar contradiciendo, es un Dios de verdad. ¿Qué está sucediendo aquí?
Porque vean que dice que no hay que hacer imagen no solamente de las cosas en la tierra, sino de arriba en los cielos. Entonces los seres angelicales claramente también caen en esa categoría. También tenemos, por ejemplo, el candelero o el candelabro de oro. Ahí mismo en ese capítulo, a partir del versículo 31, se nos dice lo siguiente: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. O sea, hay frutos, hay plantas. Eso es lo que el Señor está mandando hacer. Y ahí continúa la descripción, ¿verdad? De las copas, de la flor de almendro. También se nos dan detalles de cómo tenían que ser las cortinas, los colores, los materiales. Entonces, en todo esto nosotros tenemos que ver que claramente Dios no se puede estar contradiciendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vean el versículo 40, como termina en este mismo capítulo. Dice lo siguiente: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, Dios que dijo, no te harás imagen, está mandando a hacer figuras muy específicas, unos querubines, un candelero, luego también va a mandar a hacer unas trompetas. Hay varias cosas que se mandan a hacer. El asunto es que esas no estaban tampoco al libre criterio de Moisés. Él no las podía hacer como mejor le pareciera. No, él tenía que hacerlas tal y como le fue mostrado. Y más adelante, a nosotros se nos informa que hubo hombres particulares sobre los cuales el Espíritu Santo vino para capacitarlos, porque eran entendidos en ello, pero no era solamente que eran buenos trabajando con sus manos. Hay un aspecto del Espíritu Santo guiando también en la elaboración de estos elementos. Hazlos conforme al modelo. Entonces, Dios no se puede estar contradiciendo. Él lo está mandando. Eso no está quedando a libertad de Moisés. En cuanto al diseño, tienen que ser específicos. Entonces, estos elementos no fueron dados para adorarlos como tal, pero estaban ahí. De hecho, en el arca como tal, en ese propiciatorio, no había nada más. O sea, se estaban viendo esos querubines, pero intencionalmente ese lugar estaba vacío, y eso también tiene una razón. Salomón, más adelante, cuando edifica el templo, él toma grandemente, ¿verdad?, del diseño que le fue dado a Moisés y que vamos a encontrar en el templo. En el templo vamos a encontrar igual cortinas, querubines, va a haber la misma división triple de las secciones, ¿verdad? Hay un lugar, hay un primer lugar, luego un lugar santo y por último el lugar santísimo. Esta división triple también se mantiene en el templo. Entonces, estas imágenes estuvieron en los lugares donde se adoraba a Dios. En otra de las tantas ocasiones en que Israel se quejó en el desierto, Dios les envió serpientes y mandó también a hacer una imagen. ¿De qué? De una serpiente. Y esta no era simplemente que se mandó a hacer. ¿Qué tenían que hacer los hombres y mujeres con esta serpiente de bronce? Tenían que verla. Tenían que verla. Y en eso que el Señor está pidiendo, no está diciendo que se le rinda culto a esta serpiente, pero Él la dio como un medio, que como sabemos luego Cristo va a decir, ¿verdad?, que Él va a ser levantado. Pero inicialmente Él la manda a hacer. Son años después que nos enteramos en los días del rey Ezequías que Él tuvo que mandar a destruir esa serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque en efecto se había convertido en una causa de tropiezo. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo de Reyes 18:4, él dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. O sea, algo que el Señor dio para beneficio de su pueblo, ellos lo transforman en una ocasión de tropiezo, rindiéndole culto, adoración a esta cosa de bronce, que es lo que significa la palabra Nehushtan. Y no solo eso, en otras ocasiones, cuando el pueblo también pecó, cuando ellos hicieron los becerros, por ejemplo, hay, ¿verdad?, a veces diversas posturas en qué es lo que está pasando con ese becerro. Algunos dicen que podía ser, bueno, como un compañero para el Señor, o sea que él estaba montado sobre el becerro, mostrando su poder. Pero en otras ocasiones, lo que ellos están atribuyéndole a estos becerros de oro es trágico, porque le están atribuyendo a ellos la obra redentora del Señor. Vean, por ejemplo, lo que dice Éxodo 32.
en Éxodo 32, vean lo que dice Aarón, versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién los sacó a ellos de la tierra de Egipto? Jehová, tu Dios. Ese es el prefacio de los mandamientos. Y ahora le están atribuyendo a un becerro la obra del Señor. Esto es idolatría. Esto es claramente pecado. Más adelante Jeroboam, cuando el reino es dividido, él también hará otros becerros de oro y va a atribuir lo mismo. Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, atribuyendo la obra del Señor a una imagen hecha de manos de hombre. Entonces, menciono todos estos casos del Antiguo Testamento sin ignorar las diferencias entre la adoración en el Viejo Pacto y los días de Israel y en el Nuevo Pacto en los días de la Iglesia. El asunto es que debe verse que esa prohibición a las imágenes no fue un absoluto. Hubo momentos en los cuales el Señor mismo las mandó. Y si bien como Dios Él puede pedir lo que quiera, Él mismo es un Dios de orden y lógica. Por tanto, no hubo conflicto entre lo que pidió en su ley de no hacer imágenes y estas ocasiones cuando Él mandó a hacerlas. ¿Por qué? Porque nunca fueron con la intención de que se les rindiera adoración. Para nosotros es claro que hacer tales imágenes de querubines o cuadros con cualquier fin, ¿verdad?, supuestamente para auxiliarnos en nuestra adoración, no nos han sido mandadas. Debemos estar conscientes de los abusos de las figuras y de las imágenes de la deidad, sobre todo de la humanidad de Cristo, en la que estamos inmersos, ¿verdad? Y obviamente por un país que fue influenciado por la Iglesia Católica y en general por nuestra inclinación a la idolatría. Pero fuera del culto a Dios, ¿es prohibido, por ejemplo, cualquier imagen o representación de Cristo? El catecismo, ¿verdad?, lo dice muy tajante, muy claro. El hacer alguna representación de Dios, de todos o de una de las personas de la Trinidad, ya sea interiormente en nuestra mente o exteriormente en cualquier clase de imagen o semejanza de criatura alguna, toda adoración de imágenes o adoración a Dios en ellas o por medio de ellas. Ellos dicen de ninguna de las personas. Claro, nosotros no podemos representar la deidad de Cristo, pero su humanidad es también ilícito. Por ejemplo, Thomas Watson en su libro de los 10 mandamientos, él argumenta que un cuadro representando la humanidad de Cristo es pecado, porque es un cuadro incompleto, que estamos mostrando a medio Cristo. Los catecismos son directos, vean estas preguntas que les he puesto acá, estas son del ortodoxo, pregunta 111. Entonces, ¿no nos podemos hacer ninguna imagen de Dios ni semejanza alguna? No se debería, ni se puede representar a Dios por ningún medio. Y en cuanto a las cosas creadas, aunque sea lícito representarlas por medio de semejanzas, Dios prohíbe hacer o tener imágenes de estas como un medio para adorarlas u honrarlas, ya sea a estas mismas o a Dios por medio de estas. Pero, pregunta 112, ¿pero no se puede tolerar imágenes en las iglesias a fin de que sirvan como libros para la gente común? Recuerden cuando esto fue escrito, ¿verdad? No todo el mundo sabía leer. Entonces, si no sabe leer, le presento un cuadro de lo que pasa en alguna historia de los evangelios, por ejemplo. O podríamos decir con los portales. No, porque no debemos pretender ser más sabios que Dios, quien quiere que su iglesia sea enseñada por la predicación viva de su palabra, no con imágenes mudas. Sabiendo estas respuestas, yo creo que si lo estuviéramos aquí, yo les hago la pregunta, ¿pero no pudiera ver una película? Y me van a decir que no. Sin embargo, una respuesta de ellos dice, en las iglesias. Yo creo que difícilmente ellos aprobarían los portales o los pasitos, como se les dice aquí en Costa Rica, las representaciones del nacimiento de Cristo. Y viendo lo que muchos hacen con ellos, razón no les falta. Por ejemplo, muchos cuando quieren hacer esta intención del portal, y se van más allá, se ponen muy creativos. Hay imágenes a veces hay trenes, superhéroes. Yo he visto de todo, dinosaurios en portales. Entonces, ¿por qué la gente hace eso? Y no lo estoy diciendo, o sea, puede sonar gracioso, pero como digo, yo los he visto, o sea, bueno, pero no quiero desviarme mucho. O sea, el asunto es, hay de todo. Hay gente que se pone de verdad muy creativa, con cosas que realmente se van más allá. De hecho, en algunas comunidades, en una ocasión, estando en un cantón de Guanacaste,
En esa comunidad aún se preserva, no voy a decir que sea como una competencia de ver quién era como el mejor, pero sí se hacen, creo que son posadas, ¿verdad? O sea, la gente iba de una casa a otra, usted va, le dan algo de tomar, de comer, y usted ve cómo hicieron el portal, se ve muy bonito. Hay quienes apartan todo un cuarto, ¿verdad?, de la casa y es cosas gigantescas con cascadas. Se pueden hacer estos escenarios fuera de la iglesia o retratos e incluso películas con el rostro de Cristo y que sean para adorarlas. Mi respuesta, convencido por el calificativo del mandamiento y de lo que veo constantemente en las respuestas de los catecismos, es precisamente eso, para adorarlas. Junto con el empleo de estas imágenes y de cuadros, yo creo que pueden haber ocasiones en que se pueden utilizar, porque el fin claramente no es para adorarlas. Yo no estoy diciendo que las adoren, no estoy diciendo que ese es tal como fue el Señor Jesucristo, que puede haber alguna utilidad en ellos. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar que solo Dios hace imágenes de sí mismo. Él nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él. Y particularmente Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios y es a Él a quien debemos adorar. Esa es la única imagen que debemos adorar. Dice Cluny, el Padre nos ha ofrecido una imagen real a la que adorar y su celo surge cuando elegimos adorar cualquier cosa que no sea el Señor Jesús encarnado como el foco de nuestra adoración. Jesús es el único y verdadero objeto de adoración. En síntesis, ese es Ronnie Fallas hablando. Usted tiene que analizar lo que la Escritura dice y tener una convicción bíblica. Creo que hay ocasiones en las que se pueden emplear, pero con un gran pero. Un pero grande, en negrita, subrayado. Porque ¿dónde está el problema? El problema está cuando queremos darle mucho énfasis a los retratos de Cristo. Cuando el énfasis de la representación cae en el aparente rostro de Jesús. Nosotros corremos el peligro de decir, ese es. Ese es el dilema del padre cuando el hijo viene con su lección bíblica y le dice, papi, aquí está Jesús. Bueno, es un cuadro, ¿verdad?, que está mostrando una escena que pasó en la vida de Jesús. Ahora, usualmente los dibujos infantiles no ponen mucho énfasis en el detalle de las caras, muchas se ven parecidas. Pero no deja de ser que muchos de nosotros tenemos ya una imagen preconcebida de Cristo, ¿verdad?, como con el pelo largo, con su barba, y en muchos lugares eso se da para burlas y ofensas al nombre de Dios. A alguien que tenga esa apariencia, a veces le van a poner como apodo Jesús. Pues eso nos deja ver a nosotros cuán inclinados somos para la idolatría y faltar el respeto al Señor. Hubo, por ejemplo, hace unos años, un pastor, cuando salió esta película de la Pasión de Cristo, yo recuerdo que él decía que él se abstenía de verlas precisamente para no poner en su mente imágenes de cómo podía verse Jesús. No sé si todavía lo sostiene, pero al menos en aquel entonces él dijo, yo no la voy a ver. Y muchos recuerdan todo lo que pasó aquí, ¿verdad?, en este país con esa película, ¿verdad? Muchas iglesias se organizaban, hacían eventos para ir a ver la película y muchos como salían conmovidos. De nuevo, ¿qué es lo que te estaba conmoviendo? ¿Realmente estabas creyendo que ese era Jesús? Algunos también podemos pensar, si yo les dijera, ¿verdad?, si usted piensa en el rostro de Jesús, muchos también por muchos años, antes de esta película de la Pasión, aquí era muy popular esa película de Jesús de Nazaret, ¿verdad?, de un tipo blanco con ojos azules. Entonces ven el peligro de que nosotros podemos asociar ese rostro con Cristo. Con todo, una ausencia de toda representación fuera de la iglesia y fuera del culto nos deja con un Jesús que fue físicamente ausente. Yo creo que ahí también hay un riesgo. Creo que muchas veces el argumento tiende también al gnosticismo. No es que lo físico es malo, lo material es malo. Entonces no se puede tener ninguna imagen por esa razón. Yo creo que sin duda Jesús, cuando lo vieron, no siempre, ¿verdad?, cayeron en cuenta de su divinidad. Y Dios en su sabiduría no preservó para nosotros su apariencia. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Qué es lo que estaríamos haciendo? Adorando esa imagen. Si hay muchos que se vuelven locos con el manto ese, ¿verdad?, que supuestamente quedó impregnado
en el sudor y demás, ¿qué pasaría si realmente alguien dijera, vean, este es un cuadro fidedigno, pero Dios en su sabiduría no nos dejó eso? ¿Por qué? Por nuestra inclinación pecaminosa a la idolatría. Constantemente nos hacemos ídolos. Imagínense que si adoraron a esa cosa de bronce, una serpiente que les fue dada para curarlos de aquellas mordeduras, ¿cuánto más si tuviéramos ese cuadro? Entonces yo no comparto las razones de Watson de que un cuadro de Jesús es incompleto, de que porque no se está representando la deidad de Cristo, cuando en realidad muchos no sospecharon que estaban ante un ser divino cuando lo vieron en tierra, salvo en ocasiones muy particulares, cuando después de un milagro, pero ¿quién es este, verdad? A quien el viento y el mar le obedecen, o sin duda en la transfiguración, o después de que resucitó y ascendió. Son casos muy puntuales en donde muchos cayeron en cuenta, no estoy ante un hombre ordinario. Pero lo que Isaías nos dice a nosotros del siervo de Jehová es que le vieron y le menospreciaron. No había nada destacable. Entonces no creo que sea, en ese sentido, un peligro. Pedro y Juan sí podían escribir que ellos vieron su gloria. ¿Qué otras soluciones algunos han buscado ante esta situación? Algunos, por ejemplo, recurren a rostros sin expresión, o algunos hacen como lo que está en ese cuadro. Bueno, no se ve mucho, pero esa es la negación de Pedro. Y ya luego en su casa, en la computadora o en el teléfono, ya se las mando para que la puedan ver con más detalle, si la quieren ver. Pero Jesús está de fondo. Es un rostro que no está muy detallado. Dice Clooney, ese es un buen ejemplo de cómo hacerlo. Particularmente si usted, convencido de la luz de la palabra, dice, creo que puede haber ocasiones lícitas donde eso se puede hacer. Todo esto lo he dicho simplemente con el hecho de representaciones. Pero vean que el mandamiento en sus prohibiciones es súper amplio. También ahí se menciona la simonía. Si alguno ha escuchado ese término, la simonía se refiere a comprar favores eclesiásticos, como Simón el Mago, que dijo que ¿cuánto cuesta el Espíritu Santo? ¿Verdad? Yo también quiero ese don. Eso también cae en ese aspecto de las prohibiciones dentro del segundo mandamiento. Pero hay más. Por ejemplo, Watson dice, no solamente que usted no adore las imágenes, es que usted no tenga ninguna relación con los idólatras. Él dice que no debemos unirnos en compañía con los católicos idólatras. Ahora, cuando usted está leyendo el libro por primera vez, al menos así me pasó a mí, yo dije, bueno, seguro se está refiriendo a no casarse con un católico. Pero no, luego lo menciona. Eso está por aparte. O sea, lo que le está diciendo, usted no debería compartir el techo con un católico, con un adorador de imágenes. Él lo ve como una implicación. Por supuesto está el tema del matrimonio. Usted no debería unirse en yugo desigual con alguien que practica la idolatría. No deberíamos ir a sus iglesias a ver sus crucifijos o a escuchar la misa. Debemos evitar la superstición, la cual es un puente hacia Roma, dice él. Y es superstición traer cualquier ceremonia, imagen o innovación a la adoración a Dios que Él no ha señalado. Él odia todo fuego extraño. Ven lo que está pasando. Y yo espero que no perdamos el marco de estudio de los mandamientos. No para todo hay respuestas fáciles, y las implicaciones de los mandamientos van mucho más allá debido a la suficiencia de la Escritura, y nos atañe a nosotros como creyentes. Usted debe preguntarse siempre, ¿debo ver esa película? ¿Estoy siendo idólatra por tener una cruz vacía? ¿Para qué la quiere? ¿Se siente que le falta algo? Como los que sí tienen su crucifijo, los que se persignan. Es que ellos sí visualmente están mostrando, ¿verdad?, que rinden su culto al Señor. ¿Estamos siendo seducidos? Esas son las razones. Del todo nunca puedo estar en una misa si me invitan a una boda cristiana. Bueno, no es cristiana, pero va a ir a esa misa. Pero voy, pero no hago lo que me dicen, no repito sus palabras, no me persigno, no me arrodillo. Todas esas son preguntas que usted tiene que contestar. Aquí están las bases para nosotros entender cómo estos hombres tuvieron tal temor del Señor para ver hasta dónde llevar un mandamiento. Pero como les dije, eso hay que hacerlo con un ejercicio cuidadoso para nosotros no establecer reglas humanas yendo más allá de lo que Dios ha establecido. Pero el asunto es que usted tiene que cuestionarse.
Usted tiene que considerar lo que hace y lo que dice y por qué. ¿Y sobre qué? Bueno, sobre lo que el Señor nos ha revelado. Muy bien. Con esto cierro el tema de las imágenes. Queda un aspecto que hoy vamos simplemente a iniciar, que es también el llamado el principio regulador. Como el segundo mandamiento tiene que ver con la adoración a Dios, no solamente es el hecho de que no hagamos esculturas, cuadros y demás, sino que Dios tiene en suma estima cómo debe ser adorado. Tradicionalmente el principio regulador se conoce o se le define de la siguiente manera. Nosotros en el culto a Dios solamente hacemos aquello que ha sido mandado y se contrapone o se compara con el llamado principio normativo, el cual dice algo muy parecido. O sea, ellos también van a decir, vamos a hacer todo lo que Dios ha mandado, pero si algo no está explícitamente prohibido, también puede hacerse. Ahora, cuando usted escucha esa definición de esta manera, piensa que están dejando ahora el portillo para todo. Realmente en muchas iglesias que hay demasiados desórdenes ni siquiera saben, ¿verdad? O no tienen en consideración cómo debe ser un culto al Señor. Pero ¿qué es lo que distingue el principio normativo del principio regulador? Ambos van a decir, hacemos lo que Dios ha mandado, no vamos a hacer aquello que Dios ha prohibido, pero ¿qué de aquello que Dios no ha prohibido explícitamente y que veamos que puede tener valor en el culto que le rendimos? Esa es la clave. ¿Somos nosotros los que nos adherimos al principio regulador consistentes? ¿Realmente hacemos cada domingo solamente lo que Dios nos ha mandado? ¿Cómo debemos nosotros distinguir entre los elementos y las circunstancias? Eso también está señalado en la confesión de fe. Hay que distinguir entre aquello que Dios ha mandado, pero aquellas que son circunstancias que pueden variar según sean las condiciones de la iglesia en cada época. Y una última pregunta, ¿es realmente el principio regulador tan diferente de cómo debemos vivir? Esto nos abre una consideración como sigue. Hay quienes hablan del principio regulador solo para el culto y más como un principio normativo para el resto de la vida. Pero está esta otra que dice, bueno, realmente toda nuestra vida tiene que ser adoración a Dios. O sea, realmente en mi vida yo debería hacer solamente lo que Dios me ha mandado y no hacer aquello que Él me ha prohibido. Y aunque hay cosas que no están explícitamente en la Escritura, como qué ropa ponerme, ¿verdad? Dónde estudiar, con quién casarme, eso no significa que el principio regulador también debe gobernarme fuera del culto al Señor. Entonces, esas son las preguntas que yo quiero que tengamos en cuenta. ¿Es realmente este principio tan distinto de cómo debemos vivir en general? Vamos a dejar la clase hoy por aquí. Yo les recuerdo que si tienen preguntas, no olviden acercarse, hacerlas, y en unos minutos estaremos preparándonos para iniciar el culto. Pueden ir por sus hijos.